Pues muchas gracias, la verdad también muy interesantes charlas. Ahora continuamos con nuestro siguiente simposio. Quiero pedirle a la doctora Silvia Palomo, por favor, si nos puede acompañar, que es la que coordina. Y bueno, la voy a presentar, ¿no? Nuestra directora de RITA, la doctora Silvia Palomo, nefróloga, gran investigadora nacional y nos va, fundadora de Greta también, secretaria de Greta actualmente, que nos coordine este simposio. Por favor, doctora. Ay, gracias. Pues muy buenas tardes. Después de lo que acaba de decir Martín, vamos a salir de aquí todos a comer lechuga, por favor. Y con base a eso, vamos a dar continuidad al siguiente simposio, que bueno que ya lo imprimieron aquí. Ahorita nos toca... Perdón. Vamos a platicar sobre las complicaciones actuales de la hipertensión arterial y el simposio se llama Transforma tu práctica médica. En este momento me gustaría presentarles con mucho gusto al doctor Ernesto Díaz Domínguez y a su servidora de bateador emergente igual, para que podamos charlar de esto. El doctor Enrique Díaz Domínguez es un cardiólogo muy joven. Actualmente él trabaja, trabaja mucho. Creo que no me pasó su currículum Ernesto, pero él está trabajando en la unidad coronaria de la UMAE, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional, siglo XXI. Él es un excelente cardiólogo, es un cardiólogo joven que también tiene su consulta privada y con él vamos a platicar el tratamiento de la hipertensión arterial en los pacientes con cardiopatías. En este simposio tenemos también al doctor David Cardona Müller, que también es un cardiólogo súper joven, es un cardiólogo clínico, pero muy proactivo. El doctor tiene un doctorado en farmacología en la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 1 y actualmente trabaja en la unidad de mecánica vascular de la Universidad de Guadalajara. Tenemos también con nosotros a un hombre muy joven, el doctor Ricardo Barajas, que también es cardiólogo, pero él es un ecocardiografista y un intensivista cardiovascular que le encanta la administración, por eso tiene una maestría en administración de hospitales. Él está formado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Quiero pedirles por favor a los integrantes que pasen y en primer lugar tenemos al doctor Ernesto. Adelante, por favor. Gracias, doctora Silvia, por la breve presentación. En realidad, estoy muy agradecido de esta invitación. El día de ayer fuimos todos testigos del Día Mundial de la Hipertensión, que fue sumamente exquisito. Miren que haber conjuntado a las personalidades más relevantes de hipertensión en el mundo, configurarlo al bloque de Latinoamérica con las sociedades que la representan y centrarlo muy bien en nuestro país con la presencia de los presidentes de ANCAM y de ANPAC, pues fue sin duda algo maravilloso. De mi parte, pues muy agradecido. Yo soy cardiólogo clínico e intervencionista del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional siglo XXI. Y bueno, nosotros también hicimos lo que es la Sociedad de Residentes, que es ARCAME, la Asociación Nacional de Residentes, y posteriormente, pues, con algo de actividad e invitado como Fellow Greta, de lo cual me siento verdaderamente agradecido y honrado de la invitación. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones en hipertensión y en esta parte, en la forma de tratar de llevarlo y presentarlo, espero poder trascender en 2 o 3 puntos para su práctica clínica habitual.
¿ok? Y bueno, pues en realidad de esta parte lo que sí sabemos es que los cambios estructurales que existen en el ventrículo izquierdo, la refracción capilar y todo el remodelamiento vascular que produce, sin duda va a haber alteraciones en la reserva e isquemia. Nosotros tenemos que ir mucho más allá porque esta relación no es casual. No es una incógnita de saber que los pacientes infartados, la mayoría de ellos tiene hipertensión y en este sentido creo yo es un punto relevante. Sin duda el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabemos que tiene un parteaguas importante, pero también el sistema nervioso simpático, el cual entre otros factores humorales va a generar estos procesos aterogénicos. No quedarnos solamente en el macro de las arterias coronarias, considerar que a partir del advenimiento de la nueva tecnología, sobre todo de los estudios para resonancia magnética, hoy día cada vez sabemos más acerca de la disfunción microvascular y toda la forma en cómo va a enfermar la mujer respecto al tema del corazón es sumamente fantástico y en este video lo pueden ver. Recientemente una publicación acerca de los cambios estructurales en hipertensión es un parteaguas. Porque no debe de existir un paciente hipertenso que no tenga un ecocardiograma y este ecocardiograma tener los factores que ustedes van a tener como determinantes para tomar decisiones en el tratamiento para la hipertensión. Las guías nos ayudan a consolidar la combinación de los fármacos y cómo hacerlo y cómo titularlo. Pero es por eso que la medicina es un arte en donde tendríamos que identificar cuáles son los puntos relevantes de cómo modificar ese tratamiento o cómo este paciente quizás tenga que hacer una modificación off-level. En este punto, un paciente hipertenso debe tener un ecocardiograma en el cual ustedes tienen que identificar los primeros cambios que puedan existir aquí, como bien puede ser el remodelado ventricular concéntrico, que sería el primer paso de los cambios estructurales en el corazón. Posteriormente podrían identificar o no aumento en los diámetros del septum y de la pared posterior para de ahí ir identificando estos cambios que está haciendo el paciente ante el aumento de la presión sistémica y la dificultad para poder avanzar en la sangre. De ahí poder conocer y no irnos o esperar hasta ver en un electrocardiograma por criterios de Sokolov hipertrofia ventricular o en una radiografía decir clásicamente que el paciente tiene el corazón grande. No, irnos a los puntos más esenciales desde el principio y desde la disfunción diastólica en su primer estadio, es decir, la dificultad para poder relajar el ventrículo, ya desde ahí estaríamos hablando de los cambios estructurales en el corazón. No olviden observar y medir de manera correcta la aurícula izquierda, que va a ser otro predictor en este punto. Un volumen auricular izquierdo por arriba de 35 nos estaría hablando ya de dilatación. En ese sentido va a incrementarnos más el riesgo de fibrilación auricular. Es decir, a ese paciente hipertenso en donde yo ya le encuentro estos cambios que son iniciados en el cambio de la estructura, no debo de pensar que como está en ritmo sinusal no debe de suceder más. Al contrario, debo de profundizar el abordaje de ese paciente, consultar acerca de si tiene percepción o no de palpitaciones o incluso, de acuerdo a criterios más duros, definir si el paciente requiere de un estudio Holter y entonces ir nosotros a la pesquisa de la fibrilación auricular. Acabamos de deleitarnos con una plática magistral del doctor Martín acerca de la obesidad, pues el corazón derecho también tiene muchos cambios estructurales relacionados a esto. No tan solo la hipertrofia de la pared libre al superar 6 milímetros, sino también la dilatación de la base del ventrículo derecho son los cambios primarios en la obesidad en los pacientes. De tal modo que nuestros pacientes al tener un ecocardiograma vamos a poder dilucidar y poder modificar justamente nuestra práctica. Y los números y las consecuencias quizás ya las hemos dicho mucho durante este foro. La hipertensión y la enfermedad arterial coronaria son factores de riesgo que contribuyen en mayor medida a la muerte de los pacientes. La hipertensión justamente afecta y hace todos estos cambios y cuando se van agregando enfermedades como lo es la enfermedad renal crónica, esta calcificación del endotelio va a provocar mayor rigidez, por ende una hipertensión de mayor difícil control y la calcificación también de las placas en el árbol coronario y por ende un aumento o un incremento en los infartos. Es así como la hipertensión va sumando y va teniendo un riesgo acumulado al respecto. Pero vean esto también, la hipertensión el tratarla reduce 16% y la cardiopatía isquémica 40% y EBCs en 21%. Quizás todos estamos, por la especialidad que nos congrega aquí,
muy avesados al tema del corazón, pero no debemos de ver a la hipertensión de manera pragmática. Tenemos que ampliar la vista y verlo de manera justamente no pragmático. Todo aquel lugar en donde existe endotelio, ahí va a haber problemas debido a la hipertensión y tenemos que ir en busca de los lechos vasculares extracoronarios y entonces identificar en otros sitios cuáles son los puntos antes de que ocurran los desenlaces. Por ejemplo, una paciente que ha tenido cambios clínicos que sugieren tener un infarto, se le ha hecho un ultrasonido de carótidas, que invariablemente es lo que hacemos de manera escalonada, y se encuentra una placa cerca del bulbo, pero esta placa no levanta velocidades picosistólicas relevantes como para definir e intervenirla. Entonces, de ahí no tiene ningún evento el paciente y la respuesta es no. Si nosotros hacemos una tomografía, solicitamos una angiotomografía de cuello a cabeza, podríamos identificar la parte de las carótidas que no alcanza a ver el ultrasonido. Recuerden la parte de la carótida intrapetrosa, en donde justamente pueden haber, y ahí está la causa, la calcificación y una placa que fue desprendida por ello. Y todavía hay más. La imagen hoy en día tiene que ser el parteaguas y el demostrador justamente del mayor riesgo para completar esta idea. La calculadora de riesgo me dará un parámetro y la imagen tiene que completar el riesgo residual. Este es el estudio en una técnica que justamente es muy novedosa. Este paciente es mi suegro, no tiene ninguna enfermedad crónica, sin embargo tuvo síntomas el 25 de diciembre de 2023. Síntomas neurológicos que no coincidían, resonancia magnética, no estaba infartado, todo estaba bien. El neurólogo le dijo, váyase a su casa. Hicimos una técnica de sangre negra por resonancia magnética que se entregó 2 días después porque era festivo y lo que encontramos era una placa activa. ¿Ven esta parte de aquí? En una técnica de sangre negra por resonancia magnética podemos documentar las características de la placa dentro del cerebro. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el caso de mi suegro lo que se hizo fue que ya no alcanzó angioplastía cerebral, porque no convenía por el tiempo. Pero si hubiéramos tenido nosotros la información de la técnica en sangre negra el día 25 que fue el evento, se ponía un stent y se resolvió el problema. Iba a presentar un infarto masivo. La gran bendición de Dios es que tenía un gran sistema que retroalimentaba todo a través de una gran colateral. Pero lo que les quiero decir es que no porque no existe en el ultrasonido o no lo veamos de manera inicial, no existe la enfermedad. Existe esta técnica en sangre negra por resonancia magnética que es magnífica y que podemos identificar nosotros las placas que son vulnerables y tratar al paciente antes del evento. En este contexto entonces, la hipertensión, vean entonces los números en Ensanud. Todo esto es la mortalidad cardiovascular por el tema de cardiopatía isquémica. Y este fragmento es por hipertensión. Todo eso es el 90%. De ahí que tiene que ser altamente identificable que lo que está hecho en México sí está muy bien hecho para el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el mexicano no viene solo, trae muchos factores de riesgo. Nuestra prevalencia es alta, la prevalencia mundial es 26, la de México es 31, pero si le agregan obesidad o le agregan diabetes, entonces ya nos estamos acercando a más del volado. Esta situación nos tiene que hacer ver en dónde estamos parados por estado, pero también en dónde estamos parados en las formas, en lo valioso que es tener el control. Ya en múltiples pláticas se ha dicho lo valioso que es no tan solo ver a las cifras, sino todo el contexto general del paciente y qué es de él, cuánto baja el riesgo si es que tenemos la presión arterial en una cifra de protección. Lo más importante quizás de lo que ayer también escuchamos una de las pláticas del doctor Coca fue: impriman si quieren esta hoja, si no tienen disposición a internet o cuesta trabajo hacer el cálculo, con un simple evaluación de los factores de riesgo y el grado de hipertensión arterial podemos identificar en dónde está el paciente. Y quizás la mayor invitación tenga que ser: el paciente que ustedes atiendan en el consultorio con hipertensión, propónganse que no salga del consultorio sin que tenga el cálculo de riesgo, aunque sea por colores, porque ustedes van a identificar, este tiene mucho riesgo. Y entonces poder extender la búsqueda hacia los datos de enfermedad.
Esta paciente es una mujer de 70 años, pesa 50 kilos, hace atletismo. Hasta ahí, pues se vería muy bien. Es hipertensa desde el 2001 y tiene tratamiento con captopril. Ya hoy, al segundo día de este congreso, ya identificamos todas las cosas que no deben de ser. No a la monoterapia, no a los tratamientos incompletos, no a las subdosis. Con un solo perfil de lípidos se puede calcular su riesgo cardiovascular y esta paciente tenía dolor torácico típico o por el Colegio Americano, dolor torácico cardíaco. Este es su electrocardiograma. Y entonces ustedes se identifican, bueno, pero está delgada y corre y hace ejercicio y quizás no esté tan mal. Pero entonces al ver justamente esos cambios electrocardiográficos, pues hacer el cálculo de riesgo hagamos una tomografía de arterias coronarias. Y en ipso facto, aquí está. Por eso no hizo elevación del segmento ST, porque tenía una lesión suboclusiva que todavía alcanzaba a permear el lecho distal de la arteria y entonces le permitió no tener un infarto al menos completo. Esta paciente terminó con un infarto endocárdico solamente, que se hizo angioplastía. Y si siguiéramos el protocolo que indica por la guía de dolor torácico del Colegio Americano, teóricamente si la paciente no tenía tanto riesgo, bastaba hacer una tomografía. Pero vean cómo la enfermedad coronaria es sumamente dinámica. De pensar que es una paciente que no tenía gran riesgo, incluso con un buen estudio, la paciente tiene que pasar a un síndrome coronario agudo pensando en que ya se ha transformado en una angina inestable y entonces se vaya a cateterismo directo. Y ahí está, no estaba mintiendo la tomografía. Tenía suboclusión de la descendente anterior en la unión del segmento proximal con medio, se pasó a una guía, se hizo angioplastía con un stent y se resolvió el problema antes de que tuviera un infarto completo. Es decir, estos datos en los cuales la cardiopatía isquémica está sumamente adherida a la hipertensión, tenemos que tener ese preámbulo. Lo que dicen las guías es que en realidad las metas tenemos que favorecer las que estén en menos de 130/80 y, por supuesto, tener estas consideraciones de que el tratamiento no farmacológico también genera disminución de la presión arterial de acuerdo a la reducción en la ingesta de sal, de alcohol. Incluso en las nuevas guías, si ustedes lo revisan, hablan acerca del estrés, la contaminación y la forma en la que duerme el paciente. Si es un paciente hipertenso pero tiene apnea obstructiva del sueño, puede tener hipertensión nocturna. Recuerden que es una de las enfermedades que provoca alteraciones en la presión arterial y hace un patrón nodiper en la hipertensión. La combinación de fármacos que recomienda la guía al respecto en cardiopatía isquémica es fundamental que tengamos YCASIARA2. Y aquí, en ese triángulo virtuoso que habíamos visto, en donde los betabloqueadores quedaba como un poco úsenlo en caso de, ustedes van a ver en la siguiente lámina entonces que esta es una justamente de sus mayores indicaciones, no tan solo por las propiedades de bajar la presión arterial, sino también por la capacidad de reducir la frecuencia cardíaca, reducir el consumo miocárdico de oxígeno y con ello reducir los eventos de isquemia, pero sobre todo aumentar la sobrevida en los pacientes infartados. Pero en este triángulo virtuoso también se encuentra otro componente que son los bloqueadores de canales de calcio, que en los pacientes con cardiopatía isquémica no solo piensen en pacientes infartados, recuerden que el espectro de la enfermedad arterial coronaria es muy amplio, desde el paciente que no tiene obstrucciones coronarias, pero sí tiene isquemia, una INOCA, hasta los pacientes con enfermedad multivaso. Vemos cómo el tratamiento es sugerido a base de los YCASIARA2, utilizándose para los pacientes en caso de angina o en los pacientes que tienen isquemia documentada, justamente beta bloqueadores o calcio antagonistas. De estos tendríamos que definir cuáles son las propiedades que lleven a ello, las metas en el control, se va a dar tratamiento a todos ellos y buscar que tengan la frecuencia cardíaca entre 60 y 80. Y entonces, esto es justo lo que les decía, todo el espectro de la enfermedad arterial coronaria va desde lo que todo el mundo conocemos hasta los pacientes, que es la enfermedad obstructiva, hasta las causas de enfermedad no obstructiva, que en este caso, a partir del 2019, con la guía de los síndromes coronarios crónicos, nos ha ampliado la vista a poder entender los diferentes escenarios en donde no solo el paciente tiene que venir con alteraciones graves del ST, sino observarlo en un gran espectro de escenarios en donde los pacientes tengan isquemia, angina y riesgo de muerte. De tal modo que para todo esto, justamente los fármacos que tienen que ser
indicados son aquellos que tengan las propiedades de reducir la presión arterial, reducir la carga de isquemia, reducir los eventos de angina y permitan al paciente en todo caso que tenga mayor protección en cuanto a la reducción en la frecuencia cardíaca y en el control de la presión arterial. Es para esto indicado que en los pacientes, aquí habla la guía acerca de los INOCAS y los MINOCAS, justamente sean indicados los fármacos que puedan ayudar en esta parte. En el consenso de expertos, justamente de enfermedad coronaria no obstructiva de la guía europea, ven entonces cómo para los eventos de vasoespasmo coronario, como dentro del espectro de la cardiopatía isquémica, los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos tienen un papel preponderante, de acuerdo a su gran capacidad para poder corregir los eventos de isquemia y que el paciente pueda tener mejor tolerancia al ejercicio y a la angina. Y por supuesto, tienen actividad que provoca que baje la presión arterial. De igual manera, en los eventos de manera combinada en la disfunción microvascular y vasoespasmo, al adicionar estos tratamientos, ustedes lo pueden ver. Y entonces, ¿qué necesita un fármaco con poder antihipertensivo para ser eficaz en el contexto de comorbilidad en escenarios de isquemia? Pues es que los escenarios son muy amplios. Si el paciente en todo caso tiene diabetes, el fármaco indicado tiene que ser un fármaco que controle la presión, un fármaco que reduzca la isquemia, un fármaco que reduzca la angina, pero además que sea amigable con la parte metabólica. En este caso, los betabloqueadores de primera generación quizás tengan un tropiezo al respecto. Aquellos fármacos en el contexto de insuficiencia renal, en donde el paciente al estar ahí, ¿qué fármacos pueden ayudar, además de todo lo que ya mencioné, antianginosos, antiisquémicos, antihipertensivos, puedan ayudar a no empeorar la función renal? Aquellos que tengan alguna actividad antiproteinúrica, en este caso, y que no solo tengan un efecto hemodinámico como los dihidropiridínicos, que solo tendrían un efecto hemodinámico y no, en consecuencia, los no dihidropiridínicos, sino que tienen un mayor espectro para poder reducir la proteinuria. En los pacientes con EPOC, en donde los betabloqueadores pueden tener también una dificultad, en enfermedad arterial periférica y, como lo mencionamos, en espasmo coronario y disfunción microvascular. De tal modo que la forma de elegir al bloqueador de canales de calcio tiene que ser de acuerdo al escenario donde está el paciente. ¿En dónde carga más? ¿Qué tiene más el paciente? ¿Más hipertensión, más eventos de angina, más isquemia documentada? Pues entonces elijamos un fármaco que no solo controle la presión arterial, sino que a través de un efecto cronotrópico negativo pueda reducir justamente los eventos de isquemia y de angina, como lo son los no dihidropiridínicos. En este contexto, entonces, justamente, ¿cuál ha sido el problema con estos fármacos? La dosis que se suele usar. Como tienen un espectro muy amplio, desde 30 miligramos hasta dosis muy altas que superan 300 miligramos, justamente tenemos que saber para qué lo queremos y saber qué dosis es la que debe llevar el paciente. Y es entonces que en este consenso de expertos definieron ellos el objetivo principal del tratamiento antihipertensivo, es lograr la máxima reducción de riesgo total a largo plazo en las enfermedades cardiovasculares. Y cómo estos fármacos ayudan en angina, hipertensión y en eventos de taquicardia supraventricular. Y entonces las dosis que recomiendan los expertos en este sentido son dosis mucho más altas de lo que se suele utilizar, siendo 240 a 300 miligramos las dosis prescritas para el control de la hipertensión arterial, o aunque en los pacientes que tengan frecuencias cardíacas un tanto más bajas, se pueden utilizar de 60 a 90 miligramos de 8 a cada 12 horas. En los tratamientos de angina o dolor de pecho, las dosis son de 120 miligramos cada 12 horas y hasta lograr a 300 miligramos. No olvidemos que los fármacos están disponibles para liberación prolongada y que esto ayuda justamente a que el paciente tenga mejor adherencia. En realidad, ayer lo mencionaron, no bajar la presión arterial de manera brusca, eso fomenta más los eventos de isquemia, sobre todo cuando la diastólica va a menos de 60 y la sistólica en menos de 120. Finalmente, el tema de insuficiencia cardíaca, sabemos que la diferencia de la guía 2018 a la 23 en temas de hipertensión, justamente lo hicieron los ARNI, por su capacidad en la reducción de eventos duros, tanto de hospitalización como de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y que ahora tenemos todo este gran arsenal de tratamientos que van a coadyuvar en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Debe de ser un orgullo para todos que las guías mexicanas en insuficiencia cardíaca, que lideró el grupo del doctor Magaña,
Consúltenlas, puesto que tienen justamente una forma muy fácil de poder ir titulando los antihipertensivos en insuficiencia cardíaca de acuerdo a lo que tenga. Si el paciente tiene fracción de eyección reducida o preservada, y también para ir titulando la dosis de los beta bloqueadores, que sin duda en falla cardíaca son los que van a ser preponderantes. Ven entonces cómo el control de la hipertensión tendrá que ser con YK-SARA2 y beta bloqueadores cardioselectivos, además del resto del tratamiento para insuficiencia cardíaca, en donde en FEBI reducida los ARNI tienen este parteaguas. Y la fibrilación auricular, no olvidarla. Estos pacientes van a tener una mayor incidencia de eventos justamente, y que en este contexto de fibrilación auricular, los antihipertensivos o los fármacos que más van a favorecer a esto, de igual manera son YK-SARA2, o en este caso los beta bloqueadores, y en los pacientes que tengan hipertensión más marcada, los bloqueadores de los canales de calcio de manera general, y vean cómo la propia guía hace una connotación al respecto de los no dihidropirínicos para que toda aquella vez en donde el beta bloqueador no pueda ser utilizado, pueda reemplazarse por un no dihidropirínico de acuerdo a las consideraciones generales de los pacientes. Gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos al doctor Díaz, y permítanme ahora platicar con ustedes un asunto de mucha relevancia, no solamente para los nefrólogos, sino para todos aquellos pacientes que vemos sujetos que tienen daño renal. Si me pudiera regalar la primera, por favor. Voy a platicar con ustedes específicamente del paciente renal. Durante todo este tiempo hemos estado platicando acerca del paciente que vive con hipertensión, y sin ninguna duda sus comorbilidades son impresionantes. Bueno, el riñón no es la excepción. Tal como lo mencionó el doctor Rosas hace un momento, el riñón es un órgano que sufre cuando el paciente tiene hipertensión. Y bueno, esos son mis conflictos de interés. Este simposio está patrocinado por Armstrong. Y queremos decirles que de ninguna forma ignoramos en nefrología que la hipertensión es uno de los principales factores modificables del riesgo cardiovascular. Y esta situación es tan importante porque en el primer nivel de atención necesitamos tener un foco grande de actividad para poder detectar a ese paciente de una manera oportuna. A lo largo del tiempo, Greta ha enfocado esfuerzos importantes traducidos en varios documentos. Este solamente es uno de ellos, porque los resultados del Registro Nacional de Hipertensión que platicamos ayer nos han mostrado sin ninguna duda que el riñón sufre cuando el paciente tiene hipertensión arterial. Observe, por favor, que los factores de riesgo se conjuntan de manera muy importante en los pacientes, de tal manera que casi el 40% de la población tiene de 5 a 6 factores de riesgo cardiometabólicos. Ayer también platicábamos sobre este estudio, que es un estudio de casos y controles, que fue motivo de graduación de tesis del doctor Francisco Javier Ramos Carrillo, y realmente encontramos una prevalencia muy importante de daño renal. Siempre la literatura nos ha dicho que tenemos alrededor del 11% de probabilidades de que el paciente desarrolle daño renal en presencia de hipertensión. Bueno, en este trabajo hecho justamente en Toluca, Estado de México, nosotros encontramos una prevalencia del 24.3%. Las razones son múltiples, pero al punto que quiero llegar es que al menos al Instituto Mexicano del Seguro Social le cuesta una cantidad impresionante de dinero atender a un paciente hipertenso que tiene complicaciones. Este trabajo también nos muestra que en el primer nivel de atención los recursos se utilizan de una manera dirigida, a veces no totalmente como quisiéramos, pero si un paciente se complica, ese paciente ocupa 4 veces más el gasto para la institución.
También sabemos que tenemos oportunidad de hacer avances tecnológicos, claro que sí. Los médicos mexicanos sabemos hacerlo, podemos hacerlo, pero desafortunadamente estos avances se van incorporando de manera muy lenta en nuestras instituciones. También sabemos que la prevalencia de la hipertensión no se ha modificado a lo largo de los años y que ciertamente tenemos un problema muy importante con la gente joven que vive con hipertensión y que no está diagnosticada. Estos asuntos son relevantes cuando volvemos a ver que la literatura nos sigue recordando sobre la presencia de la conjunción de todos estos factores de riesgo. Y vuelvo a traer a colación esta lámina porque ciertamente el paciente que vive con hipertensión y tiene daño renal tiene un ambiente perfecto para desarrollar una tormenta cardiometabólica que va a traer las consecuencias que todos nosotros hemos visto a lo largo de este curso. Ahora, si nosotros vemos la premisa que hemos insistido durante todos estos 2 días, es que la manera en cómo debemos ver al paciente que vive con hipertensión es de una forma conjugada. No podemos separar al paciente y decir, yo solo me voy a hacer cargo del riñón, los doctores se van a hacer cargo del corazón en sus diferentes áreas, porque hay ecocardiografistas, hay clínicos, hay hemodinamistas, y resulta que segmentamos la atención médica del paciente. Ahorita sabemos que eso no es correcto, no debemos hacerlo así, y bajo ese contexto tenemos que mirar el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular es lo que debe de ocupar nuestra atención cuando nosotros estamos en el consultorio. Y sin ninguna duda, la hipertensión arterial es ese factor modificable en el que realmente podemos incidir si lo hacemos bien. Fíjense ustedes que a los nefrólogos nos importa la hipertensión arterial por muchos motivos. El motivo más importante es que es altamente prevalente en el paciente que tiene daño renal. Y esta prevalencia está totalmente relacionada con el nivel de la tasa estimada de filtración glomerular. Mire por favor que casi el 100% de los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 15 mililitros sobre minuto desarrollan hipertensión arterial. A lo mejor ustedes podrían decir, bueno, este es un paciente que ya tiene problemas con la bulimia. Sí, el paciente que tiene una enfermedad renal relacionada a la diabetes ciertamente pierde la capacidad de controlar el volumen. Pero en nefrología existen muchas otras enfermedades glomerulares primarias y secundarias que no necesariamente están desarrolladas a la diabetes, y la hipertensión arterial es un serio problema al que nos enfrentamos día con día. Por estas razones y algunas otras que hemos estado discutiendo a lo largo del curso, nosotros podemos fijar ¿cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? Fíjate que cuando te sientas detrás del escritorio en el consultorio, tú tienes que tener en cuenta algunos aspectos importantes en los cuales tienes que incidir. Y esto va relacionado ahora a la terapia antihipertensiva, en donde lo que le des le tiene que bajar la presión sí o sí. No hay manera que no suceda eso. Pero en el contexto del paciente renal, también tienes que fijarte que lo que le des le disminuya la albuminuria, favorezca la restauración del ritmo circadiano y además que sea seguro con esas tasas limítrofes de filtración glomerular. Hemos hablado en este día acerca del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué es importante también para nosotros el sistema nervioso autónomo? Bueno, porque más del 80% de los pacientes hipertensos con daño renal
tienen pérdida de ese patrón del ritmo circadiano que hemos estudiado muchas veces en la escuela. Esto por sí solito es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Ahora, imagínate a ese paciente que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia y tiene además una pérdida importante del patrón del ritmo circadiano. Pues bueno, las razones por las cuales esto es muy importante es porque nunca vas a encontrar a un paciente hipertenso con daño renal que tenga un riesgo cardiovascular bajo. Nunca va a existir. Eso es un concepto que deberíamos de aprender siempre. Y con relación al ritmo circadiano, es muy importante ver que existe una relación fisiopatológica con el sistema nervioso autónomo. Es difícil medir la sobreactividad del sistema nervioso autónomo en la práctica clínica. La frecuencia cardíaca es el mejor parámetro que tenemos hoy por hoy, pero se ha convertido en un objetivo terapéutico. Mire la fecha de la publicación es de 2015 y desde entonces estos veteranos en los Estados Unidos habían estado insistiendo mucho en que debemos voltear a verlo otra vez. Es un asunto fisiopatológico que no debemos olvidar. Los objetivos que hemos visto son objetivos a corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? Bueno, es desde el primer día de la consulta hasta no más de 3 meses en que tienes que lograr el control de la presión arterial de ese paciente y no solo de la presión arterial. Hemos dicho aquí que tener una cifra lo más baja posible es lo ideal para poder controlar todas las alteraciones que hemos visto en este día. Pero a largo plazo también tenemos una obligación. Mira tú que los desenlaces tienen que medirse de 2 formas. ¿Qué le va a pasar al riñón a largo tiempo y qué va a pasar con ese riesgo cardiovascular? Es definitivo que lo que demos de terapia debe ayudarnos a disminuir la velocidad de la progresión de la enfermedad renal crónica. Eso no es cuestionable, pero también tenemos que disminuir la presencia de los eventos cardiovasculares, prevenir o evitar o enlentecer el DOP, y son objetivos que debemos permear todo el tiempo en nuestra práctica clínica. Esta tabla de colores es un semáforo que de veras hay que imprimirlo. Este semáforo hay que ponerlo debajo del escritorio. Ciertamente nos dice que, bueno, cualquier cosa que le des debe de cumplir con estas expectativas. Bajar el riesgo cardiovascular del paciente es una actividad que debemos hacer. Y como ya ha dicho el doctor Díaz, tenemos 4 familias de fármacos a través de las cuales gira la prescripción terapéutica que vamos a hacer. Pero con relación a la cifra, pues también los nefrólogos hemos tenido alguna información muy discutida en todos los foros, pero finalmente Código 2024 ya hizo un acuerdo. A ver, independientemente de lo que pase, todo lo que sea menor a 140/90 es bueno para el paciente. Definitivamente sí hay que tener en mente que entre más bajo esté esta cifra es mucho mejor. Pero bueno, ya en otras charlas hemos discutido este cuadro con mucho detalle y siempre debemos de tomar en cuenta la tolerancia del paciente y sus comorbilidades. También sabemos que en el paciente que tiene daño renal o sin daño renal, no hay manera en que le demos monoterapia. La monoterapia no es una opción. Esto también lo hemos revisado en otras charlas. Y ahora, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona sigue siendo la piedra angular del tratamiento, independientemente si el paciente tiene o no tiene albuminuria. Eso lo sabemos bastante bien. Pero hoy yo quisiera decirte que a veces en nefrología no siempre podemos hacer
mantener las prescripciones del bloqueo farmacológico del RAS. Existen también otras poblaciones como la mujer embarazada, aquellas personas que tienen estenosis bilateral de la arteria renal o pacientes que tienen procesos alérgicos a los inhibidores del RAS, en donde no lo podemos hacer. Pudiéramos pasar el día hablando de estas entidades, pero yo, por mi especialidad médica, frecuentemente encuentro pacientes con tasas limítrofes a los cuales les tenemos que retirar el bloqueo del RAS. Si nosotros hacemos eso, sabemos que está mal, no debería de ser así. Quitarle al paciente el bloqueo farmacológico del RAS equivale a quitarle esos mecanismos que le otorgan cardioprotección fundamentalmente, nefroprotección en etapas limitadas, pues ya podríamos platicar un poco más al respecto, pero en realidad no deberíamos de hacerlo. Sabemos que México tiene ya estas familias de fármacos en donde podemos utilizarlos para poder tratar la hipercalemia del paciente con una tasa limítrofe y que queremos mantenerle con el bloqueador del RAS. Claro, son fármacos que no están a la disposición del servicio público, sino que el paciente los tiene que costear. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cádigo nos dice, ten cuidado cuando inicies un bloqueador del RAS en las etapas avanzadas. Si ya lo iniciaste y el paciente ha deteriorado la tasa de manera natural, bueno, trata de mantenerlo lo más que puedas. Pero si no se puede, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Nosotros, bajo el concepto de que tenemos a un paciente con un riesgo cardiovascular alto o muy alto, dejarlo sin protección, pues no sería lo más correcto. Bueno, es interesante revisar la literatura en este sentido. La literatura nos dice, ok, tenemos que bloquear el RAS, pero hay que bloquearlo con otras cosas, ¿no? Tenemos dos familias de fármacos que nos dicen, puedes combinar los medicamentos de esta manera y así vas a mejorar la cardioprotección. Pero cuando no puedo hacer la combinación, ¿qué es exactamente lo que puedo hacer? Para poder platicar con ustedes, pues quisimos resumir cuál es el efecto que tienen los calcioantagonistas en relación a los objetivos terapéuticos que tenemos en el paciente renal. Bueno, la diapositiva es clara. Sí, hay cardioprotección sí o sí con los calcioantagonistas dihidropiridínicos. Pero recordemos que esta familia de fármacos tiene una subclase que son los no dihidropiridínicos, los cuales hemos dejado de utilizar de manera rutinaria en nefrología. Nuestra práctica clínica no se caracteriza por utilizar esta familia de fármacos, pero fíjate que la literatura dice, y mira la fecha de la publicación, es una publicación muy antigua, donde sabemos que estas familias de fármacos no solamente tienen efectos hemodinámicos, sino que tienen unos efectos llamados no hemodinámicos que inciden de manera importante sobre la proteinuria. ¿Por qué decimos aquí proteinuria y no decimos albuminuria? Bueno, pues porque en el 2005 lo que se medía era la proteinuria en su mayoría. Ahorita medimos albuminuria y siempre queremos ver a la albuminuria, no a la proteinuria general. Por otro lado, la literatura también nos ha dicho que estas familias de fármacos han sido poco estudiadas. Tienen algunos estudios hace mucho tiempo. Esta tabla relata o describe los estudios más importantes llevados a cabo por el doctor Bakris, que sigue siendo una verdadera autoridad en estos aspectos. Y bueno, sabemos que hay un efecto nefroprotector cuando se utilizan estas familias de fármacos, y en aquella época se hizo mucho énfasis en que son familias de fármacos que no se metabolizan por el riñón y por lo tanto se pueden utilizar en aquel paciente que tiene enfermedad renal avanzada. La otra cosa interesante de esta familia de fármacos es que inciden sobre la sobreactivación del sistema nervioso simpático, que es una cosa que sabemos que está presente, pero que difícilmente la recordamos por no tener a lo mejor una herramienta más precisa para poderlo medir.
Estos datos son importantes porque yéndose más a fondo en la literatura, aquí está el artículo original del doctor Bakris, podemos observar, claro, las dos familias de fármacos tienen un efecto importante sobre la presión arterial, pero las dos familias de fármacos no tienen un efecto semejante sobre la proteinuria. Y este es el mecanismo a través del cual en aquella época se hizo la hipótesis y la propuesta de trabajo. El mecanismo es fundamentalmente sobre los efectos no hemodinámicos. Ahora, esta literatura es un poco más reciente. Esta literatura es del 2019, en donde nuevamente traen a colación estos estudios antiguos de 2004 y se hace mucho énfasis en el efecto que tienen sobre el sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿qué sabemos de los diuréticos? Bueno, los diuréticos hemos hablado también aquí sobre ellos y sabemos que sí nos ayudan con la proteinuria, más o menos. La reducción está estimada en este porcentaje, pero es importante saber que también hay algunos médicos que preguntan sobre los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA tienen una evidencia muy limitada y tienen resultados muy contradictorios. La realidad es que los diuréticos rara vez los usamos como monoterapia, por lo tanto, la mayor evidencia que tenemos ha sido en terapia combinada. Sin ninguna duda, estas nuevas modalidades terapéuticas tienen un efecto nefroprotector, no podemos dejar de hablar de ellos. Y sobre todo los ISGLT2, pues son una familia de fármacos que tiene una evidencia abrumadora sobre la nefroprotección y cardioprotección que se encuentra descrita. Los mecanismos son muchísimos, sería interminable poder hablar de ellos, pero los beneficios están sustentados fundamentalmente en estos efectos pleiotrópicos que tienen. Con esto, lo que quiero transmitir es que ciertamente sí tenemos familias de fármacos innovadoras, pero recordemos que hay fármacos antiguos que tenemos a la disposición y que pueden servirnos en aquellos pacientes a los cuales no les puedes hacer una prescripción tal como se recomienda piramidalmente en la guía. Esto es importante para la práctica clínica porque existe. ¿Por qué no sale en las guías? Pues porque no hay estudios actualizados. La evidencia es muy antigua y recordemos que las recomendaciones internacionales únicamente se basan en estudios que cumplen ciertos criterios y que son recientes. Desafortunadamente no tenemos mayor evidencia con los no dihidropiridínicos, pero esperemos que en el futuro se pueda generar. Con esto voy a dar inicio a la serie de preguntas y respuestas que tenemos por aquí, que ya hemos platicado, y me gustaría comenzar en este momento con la discusión del tema. Bueno, señores, hemos platicado en este día acerca de estas posibilidades terapéuticas que tenemos al alcance, que muchas veces ya las olvidamos porque no se nos están recordando de manera general. Pero me gustaría preguntarle, por favor, al doctor Cardona, si estas familias de fármacos, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, ¿se pueden combinar con otros fármacos? Por ejemplo, con los ISGLT2 en el paciente que tiene enfermedad cardíaca o que tiene hipertensión arterial. Sí, bueno, por supuesto que sí. Los calcioantagonistas, tanto los dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos, tienen un perfil metabólico y de seguridad muy aceptable, pudiéramos decir casi ideal, que los permite combinar con prácticamente cualquier otro antihipertensivo. Quizá hablando específicamente de los no dihidropiridínicos, tenemos que ser cuidadosos al combinarlos o tratar de evitar la combinación con beta bloqueadores, pero fuera de esa combinación con beta bloqueadores, podemos combinarlo con cualquier otro antihipertensivo. Quizá
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con los no dihidropiridínicos es que su combinación con nuevos anticoagulantes no es la ideal porque se ha visto un aumento en el sangrado. Entonces es algo que también tenemos que tener un poco en mente cuando usamos estos fármacos que no son nuevos junto con fármacos que son un poco más recientes, que a veces también pueden aparecer por ahí interacciones no deseadas, pero hablando específicamente de hipertensión, prácticamente podemos combinarlos con cualquier otro fármaco, y hablando de cardiopatías, en este caso o nefropatías, la combinación con ISGLT2 no tiene problemas. Muy bien, muchas gracias, doctor Cardona. Existe aquí un asunto importante que está relacionado con la FA. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, doctor Ernesto Díaz, los pacientes que tienen fibrilación auricular y que además tienen daño renal, ¿cuál es la mejor maniobra terapéutica que le brinde seguridad al paciente? Quizás en este momento, a la luz de lo que está publicado, pues de manera inicial, el primer como anuncio o despertar que hubo ahí en un tema de interacción acerca del citocromo, que es en donde actúa el diltiazem, empezó con dabigatran y recientemente con otros 2 anticoagulantes, que fue lo que se mencionó, y por eso en la guía, en la parte de abajo, tiene una alerta o un ten en consideración esa parte. Pienso que al respecto de ese dato se tiene que observar más respecto a la forma en la que fueron anticoagulados esos pacientes, respecto a cómo fueron protocolizados y al tema de su nivel de riesgo de sangrado. Consideren que el paciente con enfermedad renal tiene por sí mismo, por la propia enfermedad, tiene riesgo de sangrado. La propia gastropatía urémica es provocadora de sangrado. Entonces, no es un paciente fácil el paciente enfermo renal al respecto. Si el paciente tiene fibrilación auricular, pues tiene también otras posibilidades al respecto. Tratar de buscar la manera de no anticoagularlo, colocarle un amplache de orejuela si no está dilatado, hacer una ablación, en fin. Hay otras posibilidades en el enfermo renal, no solamente quedarse con la idea de la anticoagulación directa, sino con un control de manera general, y entonces si favoreces al paciente con un fármaco que te puede corregir presión arterial, que tiene efecto sobre el sistema nervioso simpático, tanto por enfermo renal con la hipertensión no diper, y tienen estos efectos de los que estuvimos hablando respecto a la isquemia. Recordemos que el paciente con enfermedad renal es prácticamente un paciente de mucho riesgo y seguramente isquémico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Ricardo. En la práctica clínica sabemos que contamos con estas familias de medicamentos porque, bueno, existen en el sector público a diferentes dosis desde muy pequeñas hasta muy elevadas. No obstante, la disponibilidad que tenemos de ellos no son utilizados ampliamente en la actualidad, al menos en nefrología y por lo que sé en cardiología, tiene sus indicaciones bastante precisas. Doctor Barajas, ¿usted nos pudiera enumerar las condiciones clínicas en las cuales existe la posibilidad de utilizar diltiazem? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo también la primera parte que realizó usted, doctora, porque se utilizan o hay disponibilidad de estos medicamentos en el sector salud, pero se utilizan realmente muy poco. En mi caso estoy en contacto con médicos en formación, con residentes de cardiología, y cuando se le preguntan las dosis en el pase de visita o en cualquier evento académico, las dosis de diltiazem en ciertos escenarios clínicos realmente desconocen las dosis. Y usted cerró su plática con un muy buen comentario de los estudios clínicos recientes y de las guías más recientes, que son medicamentos que no se tocan en estas guías, y por lo tanto si el médico en formación o el médico residente que va a estos congresos no lo escucha en estas pláticas, pues realmente no va a tener en contacto, no va a tener el conocimiento para
indicar de forma apropiada estos medicamentos. Y es por esto que estos foros ayudan realmente a desmenuzar las indicaciones de estos medicamentos y a las dosis apropiadas. Y pueden ser en diferentes escenarios. El escenario tal vez que como cardiólogos, y no tanto el médico de atención primaria, pero sí el cardiólogo donde puede usar estos medicamentos, es el paciente con hipertensión y fibrilación auricular. Ya que debemos de tener, sí, el sentido común aplicado a la medicina, pero ¿de dónde obtener el sentido común aplicado a la medicina? Del conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y de la farmacocinética y farmacodinámica de estos medicamentos. Y como bien comentó el doctor Ernesto, pues es un medicamento cronotrópico negativo y que tiene cierto efecto vasodilatador. Es decir, ¿qué pacientes vamos a tener con que se pueden beneficiar de estos mecanismos? Pues puede ir desde el paciente, tal vez del 10 al 20% de los pacientes que pueden necesitar solamente monoterapia con un medicamento, con un bloqueador de los canales de calcio, con una hipertensión arterial grado 1 o prehipertensión, y que este paciente pues va a pertenecer al 10 o 20% de los pacientes que se van a controlar solamente con una monoterapia. Ahora, nuestros pacientes son complejos, son pacientes que no solamente van a tener hipertensión, van a tener enfermedad renal, pueden llegar a tener enfermedades de la colágena, artritis reumatoide, que se pueden manifestar con fenómeno de Raynaud, y sabiendo el mecanismo de estos medicamentos, pues vamos a tener este efecto vasodilatador en el fenómeno de Raynaud y por lo tanto también va a tener una mejoría en estos síntomas más allá que el control de la hipertensión arterial. Entonces, como conclusión es, sí realmente darle más énfasis a estos medicamentos y no solamente porque no aparezcan en las nuevas guías, pues no saber que realmente tienen todavía una buena función, unas buenas indicaciones en ciertos escenarios y a partir del conocimiento podremos darlos de forma apropiada. Muy bien, pues muy interesante el comentario. Creo que es bastante novedoso saber que su efecto vasodilatador ha sido de utilidad, por ejemplo, en las enfermedades reumatológicas, en donde la vasculitis requiere de un tratamiento no siempre inmunosupresor. Esta parte es interesante porque ciertamente es una familia que, como bien dijo el doctor Barajas, pues ya no aparece inclusive en las guías para el tratamiento de la hipertensión. Pero bueno, si usted busca en la literatura, encontrará información interesante acerca de ello y en otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades de los pequeños vasos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su comentario. Ahora, doctor Cardona, para que podamos finalizar con el simposio. Bueno, antes yo tengo una pregunta técnica. El doctor Ernesto Díaz nos habló de un estudio que, bueno, no se escucha mucho en las pláticas. Es esta tomografía de sangre negra. No, resonancia. ¿Nos pudiera explicar a todos qué es ese estudio, resonancia de sangre negra? En sí, el factor importante al respecto es que en resonancia la coloración de la sangre es justo al revés. Y esta técnica lo que permite es la caracterización al respecto de la placa y los estudios van hacia allá, porque lo que nos va a ayudar a decidir, por ejemplo, incluso en cardiología, tú puedes tener una placa que no es obstructiva, pero si tiene características de alto riesgo para poderse romper y que genera un evento, esa es la justificación para poner un stent. Y en el tema de lo neurológico y carotidio, pues justamente la técnica de resonancia magnética por su buena disposición permite justamente poder caracterizar mucho mejor la placa. Así que, pues obviamente no es un estudio de primer mano, ¿verdad? Pero para aquellos pacientes a los que no ha quedado claro de dónde vino un infarto cerebral, esta es una gran posibilidad de hacerlo. Bueno, pues ya tenemos una información interesante. Seguramente en Mérida y en muchos lugares del país existe esta posibilidad. Hay que tomarla en cuenta. Finalmente, en los últimos minutos que nos queda, doctores, ¿pudieran dar un mensaje final sobre este simposio? Vamos a empezar por el doctor Cardona, después el doctor Díaz y al final el doctor Barajas. Sí, bueno, creo que es muy importante retomar lo que se ha venido hablando en diferentes pláticas en torno a que hay que individualizar a los pacientes
y hay que tratar de escoger el medicamento que mejor se acomode y que le pueda brindar el mayor beneficio al paciente que tenemos enfrente, ya que el paciente que tenemos enfrente no siempre va a ser el paciente que viene en las guías, que es el típico hipertenso que solo requiere una combinación habitual. Siempre puede haber diferentes comorbilidades que se pueden beneficiar un poco más de usos de diferentes medicamentos que no son los que comúnmente utilizamos, como pueden ser calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ARNI se mencionaron, inclusive ISGLT2, que aunque solo sea hipertenso a simple vista, si llegamos a conocer un poco mejor a nuestro paciente, vamos a ver que hay otras comorbilidades que se pueden beneficiar de esos otros medicamentos. Muchas gracias, doctor. Doctor Díaz. Respecto a esta parte, el doctor Bakris hizo muchos estudios muy interesantes acerca de diltiazem, y al traerlo a la actualidad del fármaco, yo pienso que diltiazem, por supuesto, hay que entender muy bien, no es monoterapia, o sea, no se trata de dar monoterapia con diltiazem, no. Se trata de aquellos pacientes fuera de guías a los cuales el beneficio del paciente, porque tiene mucha comorbilidad, tiene muchas enfermedades el paciente, que puede ser beneficiadas por un fármaco, agregar a un bloqueador de canales de calcio, un YECA, un ARA2, está dentro de guía. Y en la guía 23 vienen mencionado el diltiazem como un antihipertensivo. Ahí lo dice claramente con cuáles son sus efectos adversos y todo en una tabla. Me parece que más bien a lo que nos tenemos que adentrar, o el concepto final de este simposio tiene que ser observar a la hipertensión más allá de los números, observar la comorbilidad del paciente, ver cuál es mi estructura de fármacos y qué fármacos pueden tener más de una función que no solo sea bajar la presión. Si el fármaco tiene propiedades en donde te baja la presión, te reduce los eventos de isquemia, te reduce los eventos de angina, puede ser un reductor en la proteinuria, entonces es un fármaco que tienes que considerar de acuerdo a ese paciente que tenga esa necesidad. Y bueno, ahí está la información disponible justamente, hasta por el doctor Stuber. Muchas gracias. Doctor Barajas. Definitivamente, y es el motivo de estos foros, regresar a las bases del conocimiento de las enfermedades. Obviamente en este caso de la hipertensión arterial, regresar al conocimiento propio de los mecanismos fisiopatológicos y también del uso de los medicamentos como su farmacocinética y farmacodinamia. Sobre todo que estos foros van dirigidos a veces para médicos de atención primaria o médicos internistas, familiares generales. Es imposible que dominen como médicos de atención primaria todas las enfermedades y todos los medicamentos, pero encontrarán la respuesta de cómo indicarlos y a quién indicarlos sabiendo el conocimiento propio de la enfermedad. Entonces, como último concepto, regresar siempre a las bases de las enfermedades. Muy bien, pues muchas gracias. Nos hemos quedado con la idea de que tenemos pacientes, no enfermedades. Quiero pedirles un aplauso, por favor, para los ponentes y agradecerles su tiempo. Muchas gracias, doctores. Los invito a quedarse.